Bienvenidos, compañeras, compañeros y tutoras. Curso de Teoría Sociológica Clásica, fase 4, evaluación final de la UNAM. Nuestro tema de estudio es la sociología. La historia de la sociología como disciplina académica independiente es relativamente corta. Es una ciencia joven. Los pasos previos a la sociología nacen con la Revolución Industrial, con las ideas de la Ilustración. Sus inicios se remontan al siglo XIX. La sociología surgió con Henry Saint-Simon, con la idea de la fisiología social, de la física social, que luego fue rebautizada por Augusto Comte como sociología. Los orígenes se le deben a los movimientos propios de la filosofía de la ciencia, de la epistemología. ¿Qué estudia la sociología? La sociología es la ciencia que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. La sociología es parte de las ciencias sociales, pues está vinculada sus actividades al comportamiento de los seres humanos, así como lo hace la antropología, la historia, la contabilidad, la economía y la psicología social. El objeto de estudio de la sociología es la ciencia humana, individual y colectivamente, que mediante la aplicación del método científico analiza sus estructuras, las formas de organización y las conductas. Formalmente se conoce como la ciencia que trata de las condiciones de existencia de las sociedades humanas. A continuación, vamos a hablar de los teóricos, de las corrientes y escuelas de la sociología clásica. Comenzamos por ubicar a los autores clásicos de la sociología en su entorno histórico-social. Desde el punto de vista sociológico, influyeron de manera importante cada uno de ellos los factores culturales de las sociedades en las que se desarrollaron como científicos. No es casualidad, varios fueron de ellos occidentales y contemporáneos, lo que está demostrado que ellos son productos de las sociedades en que vivían y de sus problemáticas similares. Presentamos a los teóricos Augusto Comte, Émile Durkheim, Carlos Marx, Herbert Spencer, Max Weber, Talcott Parsons, Friedrich Nietzsche, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Luis Althusser y Antonio Gramsci. Las primeras escuelas o corrientes sociológicas se presentaron en la etapa fundacional, conformadas por científicos que trataron de dar respuesta a los interrogantes planteados por la ciencia, por la sociología, y que se consideraban como verdaderos. Entre los fundadores de la sociología se cuenta el conde Saint-Simon, pero que jugaron un papel muy importante por la labor realizada Carlos Marx, Max Weber y Émile Durkheim. Ellos formaron parte de las distintas corrientes y de las escuelas de la sociología, entre ellas el positivismo, el empirismo, el materialismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el darwinismo social, la teoría funcional, el historicismo y la escuela crítica. En la reflexión teórica de los autores y las corrientes o escuelas sociológicas clásicas abordaron distintos temas, entre ellas la configuración del concepto de hegemonía y la ideología en la cultura. En los debates se establecen desde distintos puntos de contacto teórico que contribuyen a la configuración tanto de la cultura, los conceptos de ideología y hegemonía, pero que también existe una retroalimentación transformándose un concepto con otro e incluso reconfigurando los mismos conceptos en la dinámica del desarrollo de la sociedad y de la ciencia misma. Se trata del análisis de la teoría, de la praxis, de la gestión cultural. Ambos son frecuentes como objeto de estudio en el último siglo. Como podemos ver, los conceptos teóricos de nuestros clásicos de las ciencias sociales se producen, pero alrededor de acontecimientos que son los que nos involucran a todos. La humanidad venía de un transcurso histórico
en el que se había afincado unos conceptos que venían incubándose desde la época del Imperio Romano. Y entonces se producen una serie de fenómenos muy interesantes que son los que van dando transformación a la manera de pensar cómo han de ser las sociedades. Estos acontecimientos tan importantes empiezan con el descubrimiento de América en 1942. En esa época se consideraba que habían distintas teorías. Entre esas se consideraban que la Tierra era redonda o se consideraba que la Tierra no era redonda, que la Tierra era cuadrada, o se consideraban múltiples hipótesis que tenían que ver con criterios principalmente deístas. El descubrimiento de América rompe con unos esquemas, pero a la vez es la condición material del desarrollo tecnológico del poder naviero de Portugal y de España, pero también de las dificultades que habían en el territorio, en el mar, para desarrollar el comercio, y había necesidad de encontrar una vía marítima o una vía alterna al comercio que tenía Europa con Asia. Ese fenómeno fue generando unas condiciones. Luego se viene una etapa después muy importante, ya en el siglo XVIII, que es la revolución industrial. La revolución industrial produce un salto cualitativo en torno al concepto, a la elaboración de todos los conceptos. Se pasa de la producción campesina y artesanal a a la producción industrial y en gran escala. La revolución industrial a la vez tiene distintas etapas. La primera etapa de la revolución, luego industrial, así consideran los teóricos, que hay una segunda etapa, después otra tercera etapa, y en el momento estamos hablando de que hay una cuarta etapa, donde el eje fundamental es la informática y el manejo de datos, donde la digitalización, donde todos estos aspectos que tienen que ver con la Internet son fundamentales. Dentro de ese marco teórico y dentro de ese marco histórico juegan papel determinante lo que significó la Primera Guerra Mundial, que produjo una serie de confrontaciones y que se considera que en esa época hizo crisis el gran desarrollo que generó la primera revolución industrial y que llevó al surgimiento de la burguesía y del proletariado como clases sociales, según los conceptos de Marx, como las clases sociales que serían las que irían a imprimir el desarrollo en la época del capitalismo, y serían las clases antagónicas, que serían las generadoras de múltiples confrontaciones. Pero luego se viene la Segunda Guerra Mundial, donde se da el traste del desarrollo. Se considera, según los teóricos, se considera que es en este periodo donde se rompe una burguesía decimonónica y un concepto decimonónico del desarrollo, y se construye un nuevo concepto de la oligarquía y de la burguesía. Desaparecen los antiguos imperios, entre esos Constantinopla, y surgen en la Segunda Guerra Mundial nuevos imperios y que se reparten el mundo y se reparten el poder y la hegemonía en el mundo, que son los Estados Unidos, que son la Unión Soviética. Aparece y surgen otras condiciones de la evolución del mundo. Aparecen las Naciones Unidas, aparecen criterios de justicia internacional que van dándole al mundo un concepto distinto de globalización. Hay otros conceptos que también surgen durante todo ese periodo, que fue digámoslo tomémoslo como un periodo de incubación, que es el premodernismo, en el que se consideraba a Dios el eje de todos los acontecimientos y toda la construcción que hacíamos los seres humanos. Luego viene el modernismo, la ilustración, el movimiento literario un movimiento literario de rebeldía creativa. Viene el romanticismo con la revolución industrial y se va generando otra serie de conceptos entre los que existían el racionalismo, que venían surgiendo y que venían generando cantidades de ideas. Dentro de esta fermentación, podríamos decir, de ideas, acumulamiento de ideas,
van a resultar posteriormente entonces nuestros clásicos con toda su concepción frente a los conceptos de hegemonía, de ideología y de cultura, y de todos los otros conceptos que son los que posteriormente van a construirnos de los que estamos tratando en esta actualidad para nuestro desarrollo. Al emprender la discusión teórica de la ideología, Carlos Marx relaciona la representación, que la ideología es la consecuencia de las representaciones que el hombre hace de la realidad. Carlos Marx relaciona a la realidad como el eje fundamental de toda su concepción y le da un giro materialista. A la concepción de la cultura, Carlos Marx dice que esas mismas condiciones de representación y de concepto de la vienen relacionadas con las condiciones materiales de existencia y que esa es la base sobre la cual se construye la cultura. Carlos Marx considera que la hegemonía de la clase social que está en el poder será la que imponga las concepciones del mundo y las concepciones de la sociedad que se está construyendo. Así considera al capitalismo. Carlos Marx dice que hay un vínculo dinámico entre la ideología, la cultura y la hegemonía como forma de dominio, como forma de permanecer en el poder. Frente a esto, Max Weber, en el debate, considera que la ideología es una forma de legitimar la autoridad y considera que la cultura y las creencias influyen, además de las otras cosas, influyen enormemente en la economía. Bien, hay que decir que Max Weber dedicó mucho esfuerzo en analizar también la economía. Max Weber se habla sobre el liderazgo y dice que se requiere que ese liderazgo, esa hegemonía, que la traduce él como liderazgo, se requiere que descanse en un gobierno no meramente de dominación. Abre las puertas a que haya una forma distinta de dominación, pero ya él le da un nombre de liderazgo. Para Antonio Gramsci, establece que en un tono más clarificador, Antonio Gramsci hace un esfuerzo muy grande y dice que el poder ideológico es la fuerza fundamental creadora del consenso y que ese poder ideológico y que el consenso reside en ese poder ideológico. Gramsci señala que la escuela y la iglesia son los principales constructores de la hegemonía burguesa. Pero también señala que la iglesia y la escuela son a la vez las fuentes básicas de irradiación moral y cultural de la hegemonía. A esto mismo Teodoro Adorno se refiere de esta manera. Dice que la ideología es el estado de conciencia e inconsciencia de las masas. Y frente a la cultura, dice que en virtud de la misma ideología, la industria cultural, el conformismo, sustituye a la autonomía y a la conciencia. Habla Teodoro Adorno que el orden que surge de esto es confrontado con lo que se pretende ser, entendiendo al orden como el poder establecido, la hegemonía que está ocurriendo en ese espacio. Respecto a esto, Max Horkheimer traduce que la ideología como un conjunto de ideas extraídas de la realidad, de un entorno. Y de la cultura dice que es un nuevo paradigma que emerge y es el arraigo, y es el desarraigo y es la desubicación que conduce al ser humano y que en ese medio de incertidumbre, para Horkheimer, el valor del dinero, ese que es movido para crear progreso en todas las capas sociales, no es sino sinónimo de acumulación y posibilidades de dominio en un mundo globalizado. En esta discusión,
Friedrich expresa un odio irracional frente a todo lo que significa la revolución, pero lo expresa por su comportamiento bienhechor ante las masas populares. Para Adorno, lo que signifique debilidad significa una concepción ideológica equivocada. Adorno considera que la esclavitud sería la esencia de la cultura, y Adorno considera que la explotación está ligada a la esencia de todo lo que vive, que quiere decir, pues, a todo lo que vive, el manejo de la hegemonía que se tiene que manejar sobre los seres humanos y sobre la vida. Luis Althusser, por su lado, considera que la ideología divide entre individuo y sujeto, que el sujeto es partícipe y actúa de algún punto de militancia de una ideología, pero considera que la cultura, que los objetos culturales que perciben los hombres corresponden a un proceso que se les escapa. Eh, Luis Althusser considera que la clase dominante también se encuentra prisionera de esa ideología, y acuña que la ciencia es ciencia de la ideología. En este marco de ideas, el debate ideológico el debate ideológico de hegemonía, cultura, va llegando trascendiendo a una confrontación de ideas entre que estas ideas, para encontrar el consenso teórico, continúan armonizándose en un intercambio en el que los pensadores, de acuerdo a las realidades que van encontrando, van debatiendo y van llevando a una reflexión más profunda de cada uno de estos conceptos. Si bien observamos, cada uno de los conceptos va obedeciendo a una época específica de la cual estamos hablando. Así, van surgiendo entonces los conceptos que corresponden a las corrientes ideológicas de la sociología clásica. Estas corrientes, como el positivismo, que expresa que ante la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales son lo fundamental, lo interpretan Augusto Comte, David Hume, Saint-Simon y Emmanuel Kant. Esta corriente ideológica, esta corriente sociológica establece estos criterios frente a lo dicho por la escuela crítica. La escuela crítica considera su centro de pensamiento la evaluación y la crítica de la sociedad y de la cultura a partir del estudio de las ciencias. De estos son protagonistas Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse y Erich Fromm y Max Horkheimer. La teoría funcionalista se enfoca más en una mirada empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. De ellos son Parson, Herbert Spencer, Bronislaw Robert Merton. Del darwinismo social. Explica las causas de la evolución y de su posterior desarrollo. De ellos está su promotor, que es Charles Darwin, Thomas Henry, Charles Lewis y Herbert Spencer. Will Dilthey y Benedetto Croce, Leopoldo von Ranke, que hablan de la naturaleza de las personas y de sus obras y actos como parte de un proceso histórico continuo. A esto le llaman el historicismo. Viene la escuela estructuralista,
que se centra en las relaciones que mantiene entre sí las partes de un todo, que son protagonistas Ferdinand de Saussure y Levi Strauss. Sigue el funcionalismo, que establece que la forma debe de estar determinada por la función, que se encuentra Evis Pichard, Talco Parson, y de los que son protagonistas muy importantes, y luego el materialismo, que plantea que la materia existe y que reduce el espíritu a una consecuencia. De esta corriente viene de Demócrito, de Parménides, de Carlos Marx y de Federico Engels. Luego el empirismo, que plantea que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia. De esta escuela son David Hume, Berkeley Marx, Ebenwaris, Bodano y Francois Bacon, Hobbes y Locke. Ellos pues vienen desarrollando toda una concepción que con ellos se cierra la concepción de las escuelas y corrientes ideológicas que se van formando hasta nuestra época, hasta nuestros días. Podemos decir nosotros que la prehistoria y que la Edad Media, desde el Homo sapiens hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, generaron un espacio, un momento en que los pensadores hacían un tipo de reflexiones. A la Edad Media, a la que se le consideró como la edad de las tinieblas y que corresponde precisamente también a la caída del Imperio Romano y a los efectos de todos los documentos que en esa época se perdieron y que pues no permitió recoger eso eficazmente para el desarrollo de la ciencia. El Renacimiento, que se considera que esa época fue muy importante para la ciencia, en la que los científicos comenzaron el proceso de recuperación de todos los documentos perdidos. Y viene el descubrimiento de enormes textos científicos muy importantes para el desarrollo de la ciencia. Surge la imprenta y surge con ellos la posibilidad de acumular los textos que se han aprendido. La imprenta permite la democratización del aprendizaje, pero luego con esto, entonces viene la Edad Moderna, viene el siglo XVI, el siglo XVII, que son los siglos de la revolución científica, los siglos de la revolución industrial, y con ellos entonces van surgiendo nuevas ideas como estas que estamos hablando, que es la idea de la física, que es la idea de la astronomía, que es la idea de la biología, que es la idea de la química, que son muy importantes a la hora de la construcción de nuestros pensamientos teóricos. Y entra esta edad en la cual nos encontramos, que es la edad contemporánea, podríamos decirlo así todavía, en donde las matemáticas se refinan, se dimensionan, adquieren unos nuevos caracteres y también se perfecciona la geometría. Se democratiza la enseñanza, se hace mucho más amplia, se hace de masas, y luego la ciencia también sufre avances muy importantes, sobre todo al adquirir caracteres de profesionalización. La ciencia adquiere una etapa muy importante en su desarrollo y ese desarrollo genera las posibilidades de nuevas construcciones. En esta nueva etapa podemos decir que nos encontramos ante fenómenos sociales nuevos y fenómenos sociales distintos. Nos encontramos con un mundo de más del 52% de la urbanización. Un mundo que tiene más de 11.000 millones de habitantes y que pronto se espera que tiene 8.000 millones de habitantes y se espera que pronto va a llegar a 11.000 millones de habitantes. Y que la mayoría
Más del 52% de la población que tenemos en el momento ya es urbana. En nuestra población anteriormente era campesina, era rural. Hoy nuestra población es urbana. Esta explosión demográfica se convierte en un fenómeno también sociológico muy importante. Es el traslado de la población, de toda la población, de la gran población que era en el campo. Entonces ahora se traslada a las grandes ciudades, pero a la vez esa enorme población que ahora ya pasa de ser a 8.000, pero que se espera que va a llegar a 11.000 millones de habitantes, también se convierte en un enorme potencial teórico del cual habrá que hacer profundas discusiones en cuanto a sus efectos en el desarrollo de la humanidad. Y vienen también criterios muy importantes. Es la expansión del imperialismo del capitalismo como forma, como modo de producción, que va rompiendo con los antiguos modos de producción feudales, esclavistas, y que luego pasa a modificar los otros modos de producción que hay en otros continentes, como en Asia, como en todo el mundo, y se establece, se hace el modo de producción principal en todos los estados. Luego hay una cuestión muy importante en nuestra época, que es la expansión de la democracia como modo de gobernanza. Esta expansión democrática que comienza a romper también con otros esquemas y otras culturas, a chocar con otras culturas y que las va transformando, también es de mucha importancia. Un elemento muy importante que se destacan distintos teóricos es el fenómeno de la pobreza y su extensión, que también vienen avanzando enormemente en cuanto a la construcción de la sociedad y de los sociólogos. Hay un aspecto muy importante, por ejemplo, en la actualidad, que tiene que ver con el carácter de revolución. En este momento las revoluciones se vienen produciendo como en forma de contradictoriamente. Anteriormente las clases sociales eran las protagonistas de las revoluciones, pero ahora son la hegemonía, los estados en el poder, las clases en el poder, los que vienen haciendo uso de la revolución como elemento de mantenerse en el poder. Hay un elemento muy importante. Ante el enorme crecimiento de la gran población de la población mundial, de la humanidad, se viene generando entonces una enorme necesidad de materiales para la subsistencia, que tienen que ver entonces con la explotación de grandes recursos naturales. Como consecuencia de ello, enormes daños ambientales que afectan el desarrollo de la humanidad. Estos desarrollos ambientales vienen acompañados de destrucción de grandes extensiones de bosques, generando grandes dificultades para el aire, para el uso del agua y para el uso de la misma tierra. Bueno, muchas gracias. Esta es mi exposición. Quería como una especie de resumen de los últimos acontecimientos. Es un placer estar acá con ustedes. Espero que les guste. Muchas gracias.